Se ha perdido la tradición del tapado en el ancho. Dentro de su cerebro hay como 10 personas opinando. Yo le he dicho Entonces, imbécil a varias gente y me faltaba el respeto. Mi nombre es José Carlos Cardona y este es el podcast La Funa, en donde vamos a abordar los temas de la coyuntura actual luego del desastroso proceso electoral 2025 que tiene a Honduras en una crisis política y casi constitucional sin precedentes en nuestra historia moderna. Hoy vamos a entender qué es lo que ha sucedido desde el 30 de noviembre hasta este momento en el que nos adentramos a la Navidad sin saber, por más de 20 días, quién es el presidente electo de este país. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es José Carlos Cardona, fui ministro de Desarrollo Social de este gobierno, funado, renunciado y tratando de resucitar desde las cenizas para hablar con ustedes de todos los temas que tienen que acontecer en este país tan triste en el que vivimos. Hoy voy a presentarles a mis invitados. Para aquellos que nos recuerdan y que están viendo en pantalla a mis invitados, van a ver allá retroceder después de la pandemia cuando iniciamos en UNETV un programa que fue muy famoso, ¿se acuerdan? Totalmente. Así lo vimos y les presento a Carlos Pozas y a mi amigo Diego Valdés y les vamos a dar un fuerte aplauso. Bienvenidos acá a La Funa. Estamos de regreso. Hemos vuelto más canosos de tanto trabajar por la refundación. Sí, menos pelo. Para ni verga, pero bueno, no vamos a hablar de eso en este momento. Hoy estamos entendiendo qué es lo que está sucediendo en Honduras y para poder dilucidar me gustaría hacer una narración de hechos de todo lo que hemos pasado como país desde el 30 de noviembre hasta el día de hoy. Honduras acaba de pasar una de las campañas políticas más tóxicas y violentas de las que se tienen registros en la modernidad. Recordemos que el país viene de un siglo XX bipartidista y luego del golpe de Estado, el Partido Libertad y Refundación surge como una fuerza para disputar esa hegemonía del bipartidismo. Rixi Moncada, que es la candidata del oficialismo y del Partido Libre, encarna una narrativa y un discurso de campaña en contra de las élites y los grupos de poder y en contra de la intervención de Estados Unidos en la soberanía latinoamericana. Bajo un fuerte discurso ideológicamente enmarcado en el socialismo democrático, Rixi se enfrentó a la peor campaña de odio que ha visto este país también en toda su historia. Se podría decir que nunca ha habido un gobierno más vilipendiado y atacado que el de Libertad y Refundación. El presidente Donald Trump, en pleno silencio electoral y 2 días antes de las elecciones, amenaza y le dice a todo el país desde una red social que el candidato Narri Asfura-Sabla del Partido Nacional tiene que ser electo como presidente de la República para que pueda trabajar conjuntamente con Estados Unidos en los temas de interés de la región. Esto desató una tormenta política en el país que a su vez permitió que se hicieran acciones desde el bipartidismo y sobre todo del Partido Nacional para boicotear y cometer un fraude electoral que había sido anunciado desde muchas semanas atrás por el consejero Marlon Ochoa desde el Consejo Nacional Electoral. Bajo esas circunstancias, las elecciones se desarrollaron bajo una tensa calma y los resultados han sido aplastantes para Libertad y Refundación. Rixi Moncada ha obtenido menos del 20% del voto en una elección que ha sido muy polémica por todas las estrategias y el boicot que se implementó en los territorios y en las grandes ciudades. Hoy, 20 días después, Honduras todavía no sabe quién es el presidente de la nación. Salvador Narrala, sin tener la totalidad de las actas y sin haberlas mostrado en ningún espacio ni en ningún sitio web, está alegando que es el ganador de la elección. El Partido Libertad y Refundación, a través de su coordinador general, aceptó que Salvador Narrala, según las actas del Partido Libre, es el presidente electo de los hondureños, pero el Partido Nacional, que ha montado una estrategia de comunicación y de imposición de su candidato, Narri Asfura-Sabla, tras los comicios del 30 de noviembre, ha dicho que ellos son los ganadores y el sistema de transmisión de resultados TREP del CNE ha fallado en todos los procesos, en todos los momentos y en todos los tiempos para poder dar certeza al pueblo hondureño de que realmente es Narri Asfura el presidente de la nación. Ante la tensión generada y ante la paranoia del bipartidismo y de los grupos de poder que hoy están claramente en compadrazgo con el bipartidismo,
se espera que antes de la Navidad haya una declaración del Consejo Nacional Electoral nombrando al señor Afurazabla como presidente electo de la República. Esto ante la tibieza y el temor de Salvador Nasralla de verse funado por Estados Unidos y perdido sus privilegios de clase, junto con los de toda su bancada y todos los diputados electos que le han dejado solo. En el momento en el que estamos haciendo este podcast, que es el fin de semana previo a la Navidad, podemos decir que no solo no hay certeza de quién es el presidente de Honduras porque el proceso está totalmente viciado, sino que tampoco podemos tener claridad sobre qué es lo que viene a futuro después de la casi inminente declaración del señor Afurazabla por parte de 2 de los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Hay que respirar profundo. ¿Qué mierdal, camaradas? Y falta mierda. Pregunto, ¿qué putas está pasando en Honduras? Carlos Pozas. Mira, ahorita lo que tenemos es, además de un nivel de incertidumbre obviamente muy grande, lo que está realmente pasando en el país es un nivel de, ya creo que la gente está entrando así como en el cansancio, me vale verga quién sea el presidente. ¿Va? Sí. Defínanlo, díganme quién es. Sí. Y además de que hay un hartazgo, Sí. hay una situación de desesperanza Sí. y de, ya es como, me dejo llevar. Sí. Me dejo llevar. Yo lo que siento es que la gente dice, me estoy dejando llevar y definan ustedes, los políticos, a ver quién carajo quieren de presidente. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿quién va a ser presidente? No sé. No A lo mí sé. me vale. Dice. No sé. Habrá que Es preguntarle a Donald Trump. Así es. ¿Ha ganado Donald Trump las elecciones, Diego Valdés? ¿Estas elecciones? Pues ha ganado el miedo. Eso es lo que ha ganado en las elecciones. Vos tenés a toda una estructura que se confabuló para que en el día que se dieron los hechos, se diera para atrás. Y ya el Partido Libertad de Refundación ha puesto las pruebas. Pa. Más de 3 millones de mensajes de texto fueron enviados a las personas el día de antes para que no votaran por Rixi Ramona Moncada y que reiteradamente decían no voten por Ramona. De una manera de una violencia contra la mujer impresionante en estas elecciones. Y también tenemos las denuncias de 911 de que la gente se les dijo, cuidadito vas a ir a votar. ¿Va? O sea, si vas a votar o si vas a cuidar esta urna donde los compañeros fueron retirados de las mesas. Maras y pues, pandillas en maras y ciudades pandillas en y ciudades. mafias en los pueblos. Es correcto. Mafia. Incluso alcaldías se perdieron por eso. Entonces, más que si ganó Donald Trump y todo, más una cuestión nacional te podría dar a entender que ganó el miedo aquí. Y es una pregunta a los hondureños y a las hondureñas. Si en verdad fue un proceso soberano lo que tuvimos nosotros y si en verdad los resultados que estamos viendo son lo que el hondureño y hondureña quiso siempre para su país. ¿Va? Sí. En este momento la opinión pública está diciendo, bueno, ustedes los verguearon, muévanse. Sí. A huevo. Yo Entonces, creo que... yo estoy así como, bueno, estoy opinando pendejadas en redes, pero en realidad soy un derrotado más porque nuestro partido fue derrotado. Sí, son como cuando uno ve los toros desde la barrera, ¿vale? Sí. Hoy le decía a un compañero del partido, qué bonito está el ambiente político, lástima que no estamos en el juego, ¿va? Sí. Porque si estuviéramos en el juego lo que estaríamos era preocupados y no digo disfrutando, pero sí viendo. Luchando. Y con expectativa de qué es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí dependerá mucho de quién tenga el valor. Porque más pareciera que está más interesada Irosca en que gane Nasralla que Nasralla en que gane Salvador, por así decirlo. Sí, vamos a hablar Contradicciones, sobre eso porque me gustaría que emitamos opinión, Diego. Pero solamente quiero resaltar algo, y es algo que la población tiene que saber, que las únicas personas que le están poniendo valor a un proceso son los que en teoría perdieron. ¿Va? O sea, en lo que dicen los de tercer lugar son los que están saliendo a la calle a denunciar el fraude. Sí. O sea, el Partido Liberal tiene el gane en las manos, pero Sí. no están saliendo. Y yo reiteradamente he visto a Salvador Nasralla en las redes sociales de él que su base le está diciendo a las calles, a las calles. ¿Y quién está saliendo a las calles? El Partido Libertad de Refundación. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta porque hoy el programa es la funa y vamos a funar a alguien. Hoy vamos a funar. Póngame el sonido de la funa. Ahí vamos a ver. Vamos a funar al Partido Liberal. ¿Cómo es posible que 20 años de estar fuera del poder, el Partido Liberal de Honduras, por primera vez en su historia, tiene la presidencia de la República en sus manos A tiro de gol. a 5 minutos, a tiro de gol, para los que les gusta el fútbol y le entienden, y el candidato presidencial se ha quedado solo, con un comunicado escueto de los alcaldes,
con los diputados nuevos electos Callado. haciéndose los pendejos. No voy a decir nombres, pero quisiera. Saludos. Vamos a fundarlo después. Con una bancada del Partido Liberal que el viernes se sentó con el Partido Nacional para ratificar su respaldo a Cosette López y Ana Paola Hall, que son las autoras intelectuales y operadoras del fraude en proceso. Entonces, ¿cómo es posible y cómo se explica que un partido esté dispuesto a renunciar a la presidencia de la República? Es como incluso a veces una pregunta cuya respuesta es bien difícil de mencionar. ¿Cuánto cuesta una presidencia? ¿Cuánto cuesta una presidencia para esa cúpula? O sea, lo puedes tener o todo, pero preferís negociar. Ajá. Y lo que es como contradictorio, y siguiendo un poquito el hilo de lo que decía Diego, hoy en día a mí me causa no cierta risa, pero cierta admiración de quien está garantizando que pueda haber cierta certeza de que Nasrallah, que en efecto tiene los votos, pueda ser presidente, es el consejero que no es de su partido. Así es. Marlon, el villano de Sí. una historia mal contada. El Severus Snape de Sí. esta historia. ¿No? O sea, pareciera que Sí. Marlon está, no digo que está interesado, pero está más en el papel de yo soy aquí el que va a decir Sí. de forma honesta quién ganó, quién perdió, que Ana Paola, que es la consejera a la cual representa el Partido Liberal. Es que lo Así que está es. pasando ahorita es lo que Mel dijo. Yo me acuerdo que HCH Sí. estaba insistiendo a Mel y le preguntaba, señor presidente, ¿y si ustedes no resultan electos, van a aceptar el proceso? Y Mel siempre le decía, nosotros históricamente hemos sido un partido democrático y ahorita lo estamos representando nosotros en su manera. Entonces lo que está haciendo Marlon es el rol del consejero, garantizar que el voto que el hondureño y la hondureña hizo en las urnas sea respetado. Pero al parecer, lo que Libre siempre decía, el bipartidismo no vela por quién es el que debe quedar, si el Partido Liberal o el Partido Nacional. Ellos lo que velan son por los intereses de la élite económica de este país. Sí. Y al final lo que se están llevando de encuentro como víctimas es a Salvador Nasrallah y a Hiroshka Elvir. Salvador Nasrallah es el candidato presidencial más longevo por la cantidad de veces que ha aplicado a la presidencia de la República en todo el país. 4 veces. 2012, 13, 2017, 2021 y 2025. Más que Jaime Rosa. Más que Jaime Rosenthal, más que Los Reina, más que Modesto Rodas Alvarado y más que Carías. Modesto Solo que nunca lo un dejaron. dato de historiador, un dato mamador que no creían que podían conocer. Pero mi cerebro está lleno de 10.000 cosas que no le importan un culo a nadie. Bueno, el asunto es que están pasando dos cosas en Honduras. Está pasando la verdadera realidad, que es lo que nosotros no podemos ver y el hondureño de calle no puede ver. Y está la realidad que vemos en los medios. Porque en Honduras el hondureño no solo no sabe, sino que no sabe que no sabe. En palabras de Chomsky. La matriz mediática se ha permeado como una nube, una alfombra que evita que el hondureño común pueda darse cuenta de lo que en realidad está sucediendo en el país. Pero este es un pueblo muy sagaz. Los hondureños han aprendido a tener un olfato político de que algo está mal detrás de la cortina. Entonces, todo Honduras sabe, ¿a dónde quiero llegar con esto? Todo Honduras sabe que los gringos son los que están poniendo por la fuerza a Narria Furazabla. Sí, sin duda. Eso es una realidad que yo creo que ya nadie la puede negar. Pero Entonces- lo hicieron de antes. Sí. Antes que Solo fueran las antes- elecciones. Antes solo te llegaba una invitación a la reunión a la embajada. Es correcto. Y te ibas a Es Latío. correcto. Y Ya te decían, usted va a ser presidente. Exacto. Solo que esta vez, debido a la, Sí. a la modernización. Sí. Sí. Y, Ahora es a través de y a True las Social. formas diferentes que es Trump, Sí. es que se hizo distinto. Exacto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nunca habían contado ellos, los gringos, con la realidad de que un presidente en el poder, en el ejercicio y un partido fueran de izquierda y antiimperialistas y totalmente esa Sobre todo la doctrina, injerencia, ¿va? y soberano, ¿no? Sí. Las relaciones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos fueron bien complejas en este gobierno, porque por un lado había mucha hostilidad hacia la injerencia, pero había una excelente colaboración en temas de migración, contra el narcotráfico, temas militares, porque, digámoslo de manera tajante, Honduras es un portaaviones de los Estados Unidos. De hecho, en los años 80, John Dimitri Negroponte, el embajador de Estados Unidos en Honduras, decía que Honduras era el USS Honduras. Y los periodistas gringos así llamaban a este país. En el gobierno de Xiomara Castro se
se implanta un fuerte discurso soberanista, de acuerdo con lo que está pasando en la izquierda en la región y con el mundo que después de la pandemia está bastante girado a la derecha y hacia el fascismo. Y podríamos decirlo, en otro programa que vamos a hablar de esto, de las razones de la derrota, podríamos decir que no fuimos muy contundentes como gobierno en muchos temas que eran claves para que la gente desarrollara ese arraigo hacia el proyecto de la refundación, que era el socialismo democrático y esta visión soberanista. Porque el hondureño honestamente le importa su visa. O sea, vos le decís al hondureño que le van a quitar la visa o que su... Y yo creo que más al hondureño que tiene cierto grado de poder de decisión sobre el partido. Claro, y porque es una forma aspiracionista de clase, el sistema neoliberal nos enseña que el poder el simbólico... shopping, Miami... Es correcto. Entonces, todo eso hizo que el proyecto de Libre fuera tan poco potable ante el electorado. Y al final se impone este discurso de Nasri Furazabla, que por otras razones, hay que decirlo, es un discurso también muy vacuo, muy superficial, eso de la racha, ¿no? Es que no tiene... No había contenido. La campaña de Nasri Fura no tenía contenido. Pero te quiero dar un análisis sobre la racha. Vos que haces y que sos experto en ese tema, fuera bueno que hablar de eso. Fíjate que fue bien interesante porque al final vos tenías un partido, Libertad y Refundación, que saca su propuesta, habla sobre la democratización de la economía y son temas que en teoría muchos dicen que es complejo, ¿verdad? En su manera, pero es una realidad en que todos y todas afrontamos en su manera. Pero cuando Papi salía, activemos la racha, hay que empezar a hablar qué es la racha. Y primero que todo lo que fue Papi hablando era sobre la red social de mayor impacto en estos últimos 2 años en Honduras, que es TikTok, ¿verdad? Toda América Entonces, Latina. el momento que dice racha, toda persona, no importa de tu clase social, vos estabas sintiéndote relacionado. Porque vos sabes, yo sé qué es la racha. Yo tengo una racha con un amigo, he logrado conseguir hamburguesas gratis en un centro comercial, etcétera, y todo eso, porque conocen la racha. Y si ves la dinámica, la racha es cuando vos interactúas diariamente con una persona compartiendo contenido. Entonces, cuando Papi salía, activemos la racha, más bien se estaba diciendo, mira, yo conozco tu lenguaje, conozco tu realidad y quiero tener una relación contigo a diario, psicológicamente. O sea, el votante de 18 años fue a la urna ese día y fue como, ¿a quién de estos conozco? Al viejito. De porque ya racha. nadie mire Quisero. Yo creo que solo lo mira Hiroshka y el perro que tiene Narrala en el apartamento. Sí, ya. Y los niños de Narrala que ya miran televisión. Sí. Y 5 Deportivo, que hay 1000 programas de fútbol mucho más visibles ahora que ya... No, él ya no es exclusivo. Él ya no es el señor de la televisión. Ya Es el no señor es- de la televisión, sí. pero ya no es el monopolio del... Es correcto. Eso por un lado. Y por otro lado, este chico, imagínate que sos un chico de la Planeta de San Pedro o de la Villanueva aquí en Tegus y vas a votar por primera vez, tenés 18 años, tenés tu cédula, vas, ves la papeleta y decís, bueno, está Pedro el Escamoso, mi amigo, saludos, Nelson Ávila, farsante académico, está Chano Rivera, un loco de mierda, está Rixi, que es la mejor propuesta, el mejor perfil, la más preparada, pero ¿y esta doña? ¿Qué dijo? Y entonces, las 10 familias, los grupos de poder, y que la justicia tributaria, y entonces, ¿qué carajo es eso? Sí. Y entonces, y está luego Narrala como, bueno, Narrala, pero es un loco. Sí. O sea, porque eso es otro. Narrala, otra cosa que hay que decir, Narrala acaparó un montón de hate durante... Es un político quemado, no es un outsider. Sí, no estamos en 2013, 2012. Sí, ya es una rala... Ya son 4 elecciones en el lomo. O sea, este hombre ya... Todas las contradicciones que se ha hecho a lo largo de su vida ha pasado como por 1000 partidos. Partido que llega es partido que destruye. Entonces, la gente estaba como, bueno, Narrala. Pero está Tito al final. Y entonces, ¿quién es Tito? Ay, aquel viejito de las Me botas. sale todos los días y la racha. ¡Activa la racha! ¡Ay! Un grito espantoso como de pajarraco del periodo jurásico. Y el votante de 18 años, Se le entró a que la eran cabeza. 600,000 votantes, esta gente conectó, creo yo, más con la racha. Pero quien hizo presidente a Narrala fueron los millennials. Todos estos chicos de nuestra edad, bueno, yo estoy joven, ustedes ya están viejos. Menores de 40. 36, ¿vos? 36. 36. ¿Y vos? 42. Ah, no, entonces vos sos el chavorruco. Yo soy el Entonces, chavorruco. y sos el que te ves más joven, ¿va? Entonces,
todos estos chicos, los millennials, Sí. que somos los que ya tenemos un trabajo, nos hemos casado, estamos en nuestro primer divorcio. Y que tiene cierto hartazgo Ajá. de Entonces los políticos. es como, voy a votar por Narrala porque es el único que, pues, sí es un loco de mierda, Lo conozco pero de chiquito, es correcto. lo he Es el- visto diga, crecer. ellos dicen, es el único que no ha gobernado. Uno. Y dos, Démosle la oportunidad. démosle la oportunidad. Ese tema, Sí. ¿no? Y porque los millennials odiamos a los Es el cachos. único que no está Es manchado. otra cosa. Los millennials no queremos al Partido Nacional en Honduras. Y somos los que protestamos contra el fraude en 2017, los que protestamos en las antorchas cuando éramos estudiantes universitarios, sí, hay los un- que protestamos en la pandemia, en donde está el dinero y todo eso. Hay un TikTok de Mario Pérez en donde, que lo mostró en TikTok, obviamente, de Santa Bárbara, donde llevaban literal a un señor de la cuarta edad, si no es que de la quinta edad, cruzando una quebrada Ajá. al lomo, porque lo Ah, llevaba- con unas hamacas. Una Sí, hamaca, sí. sí, le con, llevan una unas, hamaca. con unas hamacas, porque el señor iba a ir a votar. Sí. Entonces, eso es como los dos rangos de edad. El rango de edad de los más de 50 años. Que de votaron por el Partido que- Nacional. que Es que toda la la, que estructura que de ha ellos. sido una tradición, una tradición de ellos. Y el rango de los de 18 años que no conocían al... No, pero uno que está medianamente enterado de algunas encuestas dice, una semana antes había gente que no conocía a Narrala. Sí. Por mucho que... Pero yo no creo que Narri jaló nuevo votante. No, a mí me parece que Vos el- ves 2013, 2017, Y 21. 2021 y 2025 es la misma cantidad de votos. No, o sea, el Partido Nacional tiene un voto duro fuertísimo. Eso no lo vamos a negar. Y que gran parte de toda esta gente joven que por primera vez iba a votar se plegó a ese discurso disciplinado porque también hay que decirlo, el Partido Nacional es un partido sumamente organizado, ordenado. Una Hay estructura una impresionante. estructura vertical militar. Entonces, el Partido Nacional tiene 50 escenarios para todo lo que le va a pasar. Entonces, ellos se organizaron mejor. Eso lo vamos a decir. Acá es una unpopular opinion, pero es la Pero verdad. fíjate que yo, bueno, estuve en pláticas con uno que otro nacionalista informado, digamos. No es porque está buscando chamba en el próximo No. gobierno. Ok. Asegurando ahí el just futuro. Porque eso fue antes. Emprendiendo, Ah, amores. Va. Y yo lo que les escuchaba ahí es que estaban organizando unas elecciones para buscar un honroso segundo lugar. No, claro. No, definitivamente. Definitivamente. Y lo otro es que ellos no se imaginaron nunca, porque no se lo dijeron a la gente. El tweet de Trump fue un tweet para ellos. Uno suele decir que el tweet de Trump fue para la sociedad hondureña en general, No, pero no claro. es cierto. Fue un tweet para ellos, para el Partido Nacional. Fue como, hagan lo que tengan que hacer para ganar porque no los vamos a castigar. Entonces fue por eso que llamaron a los mareros. ¿Por qué insistían tanto en que se quitara el estado de excepción? Precisamente por eso. Para Es llamar que- a todos los mareros para que les dijeran a la gente que no fuera a votar. ¿Por qué el boicot? Hubo una cantidad de dinero. Nadie está hablando de eso. Hubo maletas de dinero en diversos municipios. En mi pueblo perdimos la alcaldía. Mi hermano iba de alcalde y perdimos la alcaldía porque hubo muchísimo dinero en efectivo que se le dio a la gente. Y en otros pueblos, mafias, narcos, cosas que no vamos a decir los nombres de los municipios, pero le dijeron a la gente, si salen a votar por el alcalde de Libre o por Rick Moncada, no hay pueblo en la los vamos a joder. No, y Entonces, también la gente salió a hacer eso porque sentía, si ganan ellos, a mí no me Sí, toca a nadie. El es- crimen organizado que es estuvo correcto. apagado estos 4 años, no voy a decir que no hubo porque siempre Sí. fue parte de desmontar Es la correcto. dictadura, Sí. pero el crimen organizado, al momento que sacan a Jo del país, tuvo toda la libertad de sentirse, yo puedo llegar a ser ahora, cuando me están dando el visto bueno de una red social, que yo puedo salir Sí, a eso, iniciar. eso fue como Yo que le tuve acceso- soltaron el freno de manos al fraude. yo tuve acceso a todo una ese tipo de encuesta, cosas. que fue la encuesta de Demotáctica. Voy a decir el nombre acá, porque es la encuestadora que trabajó con Claudia Sheinbaum en México. Y muy seria. Y me enseñaron la metodología 10 días antes de las elecciones. En Demotáctica, el primer lugar era para Salvador Narrala. El segundo lugar para Narriafura y el tercero para Rixi. No como las encuestas de Libre, que toda Rixi iba como 20 puntos arriba, ¿verdad? Carlos Poza ya se creía ministro. ¿Ah? No vamos a hablar de eso. Te vamos a funar después. Pero el asunto es que yo veo la encuesta de Demotáctica y digo, bueno, estoy preocupado. Sí. Tengo miedo, como el meme. ¿no? Cuando pasan las elecciones, esos puntos que tenía Narral en esa encuesta terminaron siendo, al final, los puntos que tenía Narri al final. Entonces, yo sí creo que mucho voto migró de Rixi a Narri, que iba a ser el segundo, y eso hizo que se igualara. Pero para mí,
Para José Carlos Cardona, Salvador Narrala, el presidente electo. Gana. El voto en la urna. Sí. El voto En las popular sí. lo ganó Narrala. En las actas, aparentemente, Sí. gana Narrala. Coset hizo ganar a... Pero ahí es donde es precisamente donde está y yo creo que el hondureño ya lo detecta, así como que en las actas está el fraude. Porque en los votos, el voto es voto, pues ya no lo puedes cambiar, ya solo que lo quemes o lo sustituyas. Ahora hay una cuestión ahí, para que retomemos el discurso de lo Sí. subyacente y de lo superficial. Lo que estamos hablando son los hechos, ¿no? Sí. Es como dicen los gringos, those are the facts. ¿Qué está pasando debajo de la mesa? Pasan las elecciones. Empiezan a contarse los votos. Bueno, mira, Salen las diputaciones. sale. Salen los alcaldes. Pasa lo del TREP, que Pasa ya había lo del anunciado. TREP. Ya se había Empieza anunciado Tito antes. arriba. Tengo una pregunta. ¿Quién es el culpable? Porque tiene que haber un culpable. La derecha jamás hace un cagadal de estos sin buscar un culpable. ¿De quién fue la culpa de que no se hicieran bien las cosas en el TREP? Para maquillar el fraude. Eso. Ay, perdón. Mira, Quiero hacer esa pregunta. Sí, mira, es una muy buena pregunta. ¿Por qué el fraude no fue tan efectivo como en el 2017? Y no es porque sea mi amigo, porque lo conozca, porque es de mi partido. Lo único que cambió entre el fraude del 2017 y el intento de fraude que hay en la actualidad Marlon David Ochoa. es Marlon David Ochoa. Sí. Ese- Los es- audios es- fueron brutales. O sea, eso Fueron es brutales. como, porque como ya lo tienes ahí adentro, como es consejero, debería de poder acceder a la misma información que accede Ana Paola y que accede Coset. accede Coset. Entonces, es lo único diferente. Después, es el mismo fraude, es la misma metodología. La plancha. Es la misma plancha. Man, es que son los mismos votos ni rurales. siquiera eso disimularon. Sí, El tracking. o sea, es como el mismo guión. Y si ahí estuviera un consejero de la DC, como en el 2021, así fue, salvo que Marco Ramiro Marco Lobo Ramiro era de la UD, de pero la y UD. era suplente. Y era Sí, suplente. Sí, por- él era gato ahí. sí, entonces, esto ya se hubiera consumado. Ahora, Es lo único diferente. otra pregunta. Entonces, ¿de para la quién es derecha, ¿quién es el culpable de la Marlon derecha? porque les jodió el mandado. Marlon es el culpable. Número uno. Pero Marlon está de nuestro lado. Entonces, Sí. la pregunta es, del lado de ellos hay un culpable. Hay alguien que no se prestó para validar el fraude. Salvador Narrala. Yo creo que fíjate que además de eso, el primer comunicado o la primera intervención pública que tuvo hacia Honduras lo pone como mejor ejemplo. Hay una derecha de la oligarquía que le tiene miedo a Juan Orlando Hernández. Y le tiene más miedo a Juan Orlando que a Trump. No, claro, porque tiene un montón de enemigos. O Entonces dice, si este man viene aquí, nos va a sea, joder. nos lleva puta, sí. Nos va a joder. No, definitivamente, eso fue un elemento. Pero yo sí creo, yo tenía a Juan Orlando como el tercer culpable. No a Juan Orlando, sino el timing para liberarlo. Fue como, o sea, who leave the dogs out, ¿verdad? Sí. ¿Quién dejó ir al perro? ¿Ah? Entonces, siento que la correa de Juan Orlando tuvieron que soltarla después. Sí. Es la menca. Haberlo soltado antes desencadenó una hecatombe política en este país y evidenció que el narcoestado nunca se fue, tal como lo dijo Xiomara Castro, como lo dijo Mel Zelaya, como lo dijo Rexy Moncada durante los 4 años de nuestro gobierno. La narcodictadura no se ha ido, la narcodictadura está en los jueces, está en las empresas, está en los bancos. Siempre lo decían. Sí. Siempre lo decían y la gente Pero decía... éramos los locos. Son unos locos, estos de libre, son unos locos paranoicos. Y sí somos locos paranoicos, pero era la verdad. Ahora bien, Narrala, quiero que hablemos de Narrala. Narrala no acepta el fraude. O sea, él sabe que hay un fraude. Desde el momento en el que 2-3 días después de las elecciones, todo el mundo se le dio vuelta. Mira, Narrala solo tiene 3 acompañantes. en Todos este los momento. candidatos a diputados. Sí. Todos los Mira, candidatos. Que estaban así Te voy abrazándolo. a contar No, una líder, historia. vamos con Bueno, usted. La Es una próxima historia, un victoria. dato. Ok. No es un dato porque no lo puedo decir abiertamente, pero es un dato Ok. real. Domingo 30 de noviembre, Ajá. a las 3:30 de la tarde. Ajá, A esa hora empiezo a digerir que vamos a perder. sí. Llamo a una Dijiste, periodista. ya no fui ministro. Ya no fui ministro. Ajá. Digo, llamo a una periodista y le digo, ¿dónde estás? Estoy en el búnker del Partido Liberal. ¿Qué tal está el ambiente ahí? No, aquí parece funeral.
Claro. Se me hace extraño, luego, porque la información que tengo Es que va a ganar es Nasrallah. que va a ganar Nasrallah. Y uno esperaría que todo el central ejecutivo esté ahí, con y él. que la poca dirigencia o mucha dirigencia que tiene en Tegucigalpa esté ahí. No hay nadie. Bueno, andate para el búnker del Partido Nacional. Ya estoy acá. ¿Cómo está ahí? Acá no se la creen, pero dicen que van a ganar. Y están sorprendidos. Sí, claro. Exactamente la misma información tenía yo, nada más desde mi humilde pueblo, San Francisco de Cerro Blanco, allá que nos estaban pegando una gran Buen macaneada. queso, por cierto. Sí. Buen Y queso de la entonces- Pozuca, sí. Ajá. Pasa la primera declaración, obviamente ahí estaba lleno ya el búnker del Partido Nacional, el Partido Liberal parecía un funeral. Sale Tito a la cabeza. 2 días después está Nasrallah a la cabeza. ¿Sabes cuándo inició los acercamientos del grupo dentro del Partido Liberal, contrario a Nasrallah? O sea, del Partido Liberal, el Partido Liberal que le estaba boicoteando las elecciones a Nasrallah. Sí. Empezó los acercamientos con Tito Asfura el miércoles a las 8 de la mañana. O sea, 4 días después de la elección. Sí, Porque 4 ya la días vieron después de la elección, cuando Nasrallah ya estaba empezando a repuntar otra Claro. vez en los resultados. Entonces, ahí evidencia vos que las acciones de Estados Unidos, la injerencia de Estados Unidos en nuestra democracia, no fue planificada. Porque no hay un embajador. Por ejemplo, Laura Dogu. No hay un operador político que les Laura haga. Dogu los sentaba a todos y le decía, ¿vos de quién sos? Porque esa vieja, como vivía en los años 60, es una vieja macartista, un dinosaurio facho. Entonces le decía, no, vos sos comunista. Entonces, no, esto es comunista. Y si vos eras de un cooperante extranjero, hoy me reunía hasta los diplomáticos, a los embajadores, los mandaba a invitar a comer y les preguntaba si eran comunistas o no. Y si no, los ponían en una blacklist y no los invitaban a ningún evento y todo. O sea, esa vieja se cagó en un montón de cosas de cooperación acá en el país. Después vamos a hablar mal de ella, pero ha de estar en Tombuctú, en algún país innombrable donde nadie le recuerde porque ella es demócrata. El asunto es que, como no hay embajador, las instrucciones de Donald Trump llegan difusas. Porque también todas estas comitivas, todo este montón de pendejos que iban a Washington, que llevaban a Nasrallah, llevaban a este muchacho, ¿cómo se llama? El que sale en HCH bailando como mujer. A Rafa Jerez. A Rafa Jerez. Rafael Jerez iba de traductor. Entonces ponían a Nasrallah con aquella vieja urraca, con María Elvira Salazar, que es una vieja pajera que nadie la quiere. O sea, no tiene ellos ni, mismos. no tiene ni carnet para usar los baños en el Capitolio. No, man. Y esta vieja era la que pajeaba a Nasrallah, pero las verdaderas reuniones con los lobistas las hacían los cachurecos. Sí. Los cachurecos sí se reunían con los quesos, ¿va? Y Nasrallah decía, cuando yo gobierne voy a hacer como Milei. Y ¡pum! Milei lanza un respaldo a Tito A Asfura. Tito. Y yo soy el mejor amigo de Estados Unidos. Y ¡pum! Saca el tweet Trump contra él, diciendo que es un colaborador de los comunistas. Yo te lo aseguro, Carlos Pozas, el trauma el que ha de tener Salvador Nasrallah, porque lo fundaron sus amigos, los gringos, ha de ser muy grande. Y yo creo que ese es el debate que tiene Yo- Nasrallah yo- ahorita, de posicionarse, de Sí. defender su victoria, Sí. a poder ser, sí, o respaldo al pueblo hondureño por su decisión, porque fue la voluntad, Que me quiten la visa. o más que miedo es como, seré yo lo que yo decía Ajá. que quería fuera, que era fuera del familión, Es correcto. me volveré parte de ellos, Es correcto. le estoy dando la razón a Es Libre. correcto, es correcto. O sea, Sí, porque la ahorita... si se va o no a convertir en la persona que la historia necesita que se convierta. O si va a ser fiel a sus prejuicios de clase y a su origen de clase. Ese es otro debate. Pero para mí, el segundo villano o el segundo culpable de que este fraude no fraude es Salvador Nasrallah. En los últimos días ha estado como bien... Y yo le daría más protagonismo a Hiroshka, la verdad. Ahí es donde quiero llegar. Porque para mí, ahí está viendo la mera lucha de clase. Usted Ahí. liberal que no cree en el materialismo histórico, que no cree en la Ahí. lucha de clase, con Hiroshka y con todo lo que está pasando, es la mera lucha de clase. Ahí Hiroshka es una chica que viene de abajo, o sea, creo en la Vía Olímpica, es lo que llamaríamos una flor de barranco. Fue Miss Honduras, ¿verdad? O participó en un... Fue Miss Universo. Fue agente de cambio. Ella tiene formación político-ideológica. claro. Fue agente de cambio. Luchó en las antorchas. De ahí en las elecciones de 2017 se casó con Nasrallah. Entonces, Hiroshka tiene una formación que le permite a ella conectarse con todos estos públicos. Y ella no es una árabe
con privilegios de toda su vida, que Y por puede eso- decir, y por voy a eso- ser leal a mi clase. Y por eso es que en el Partido Liberal, La han querido marginar. sí, Pero no y tiene y voz por eso es que al- La ala ultra, que son Sí. todos las urracas, los dinosaurios ahí. Mira, a Eh, Narrala le va a pasar, y ahorita lo busqué porque quería citarla bien, le va a pasar como esa película de Batman, la 2, El Caballero Oscuro. Ajá. Y dice, o mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en En un villano. Sí. Si Narrala Esa no es una frase defiende- de Gordon cuando le pone el chaleco a Bruce Wayne cuando Sí. era niño. Si Narrala no sale a defender su triunfo con huevos y con Hasta gallardía, ahí llegó. no solo la historia lo va a recordar como el hombre que perdió 2 elecciones por fraude, sino como el cobarde que no lo supo defender. Que no supo ser presidente de la República cuando la tenía Sí. al frente de sus ojos. Bien, muy bien. Estamos en la FUNA hablando sobre la coyuntura y el desastre electoral en el que se está existiendo, digamos, la sociedad hondureña, en el que se está moviendo este país. No sabemos, a 20 días de las elecciones, quién es el presidente de la República. Y mientras estamos conversando aquí en este podcast, han pasado cosas. El viernes, ¿qué pasó? ¿Le quitaron? Le quitaban visa a Marlon Ochoa. Bueno, la solicitud de ¿La visa. solicitud de visa? La visa a Mario Morazán, Morazán. y le quitaron Tribunal de Justicia Electoral. correcto, y el permiso de esta, que es una visa si sos ciudadano Para de otro país, europeos que para viajan a europeos, Estados Unidos. a Luis Redondo. Y Luis el es español, argumento ¿no? de Marco Rubio fue de que están obstruyendo al conteo de votos. Ese fue el Wow, argumento. Qué fuerte. Que fuerte. Que no tiene... Bueno, realmente él, Marco Rubio, podrá decir lo que quiera, ¿va? Son sus redes, puede decir, escribir lo que quiera. Pero es la contradicción real que quien estuvo obstruyendo el inicio del escrutinio eran precisamente los 2 partidos más interesados en que terminara. Esa es el la pregunta que escrutinio. te quiero hacer. ¿Por qué se obstruyó el inicio del escrutinio especial? Mira, el inicio del escrutinio especial debió haber iniciado ciertamente el jueves de la semana pasada. La información que tengo es que ese jueves comenzaba. Pasa que no se ponían de acuerdo. Y Lo por que el eso- público no ve. Sí. No había un acuerdo entre hasta dónde me voy a dejar joder. Es decir, el Partido Nacional sabe que si va a escrutinio, no va a tener el voto favorable de los representantes de Libre. Y se va a evidenciar la inflada. Y se va a Se le va a romper el balún, como por dicen otro ellos. lado, está quiénes son los representantes del Partido Liberal en el escrutinio. Entonces, esa es la jugada que uno ve entre que Roberto Contreras criticando y desmeritando a Irosca, más allá que si el apellido de Irosca no fuese el BIR, sino que fuese Cafati, Sí, cualquier otro turno. hondureño. Como es un latino, entonces le tiramos verga. Entonces, si ella hubiera cedido a quitar sus representantes y dejar que el lado de Cali, de Roberto Contreras, fuesen los que ponían los representantes, eso hubiera empezado el viernes de la semana pasada. Ya. Realmente a mí, que Irosca no es ni siquiera un santo de mi devoción, lo que sí debo decir es que se ha comportado A la altura de las altura de las circunstancias. Y con mucho olfato político. Y que hay Sí. división en el Partido Liberal. Bueno, el Partido Liberal tiene 5 el viernes facciones. pasó algo muy interesante. 5 ¿o? facciones. Bueno, ¿qué pasó el viernes? Que Narrala replicó una publicación sobre una investigación sobre De Roberto Contreras, Contreras. y boom, lo bajaron, va. Dicen, yo que soy súper chismoso, que hubo una reunión el jueves y que en esa reunión Narrala pidió no estar sentado junto a Roberto Contreras y se lo dijo en su cara. Y pues Roberto, que es una gallina cobarde, se puso todo rojo y se fue a freír arroz chino allá afuera. No, estoy Yo te bromeando. hice, le Sí. dijo. Entonces se separaron y así como, ¡sepárate, mierda! Una Sí. cosa así. Y entonces ahí la relación está irreconciliable. Y están las momias del partido, Marlon Lara, Mira, si es Maribel que- Espinosa, toda esta gente que Aristide está Mejía. negociando con las élites. Mira, ahorita, ¿por qué las reuniones son en el COEP? Porque el COEP es el dueño de este país, son los dueños de Sí. Honduras. Entonces, ahorita ellos necesitan el fiscal general para poder denunciar a todos los funcionarios que quitaron contratos importantes a la empresa privada. Los fideicomisos. Los fideicomisos. Van a hacerle juicio político a Marlon Ochoa. Indudablemente lo van a quitar de ahí. Van a hacerle juicio político al fiscal general. Y van a hacerle juicio político inclusive a la Suprema Corte. O sea, esta gente va por todo. Número 1. Número 2,
hay una situación que tenemos que entender en esta coyuntura. Las facciones del Partido Liberal no tienen la capacidad de revertir el fraude. Y es hacia ahí donde quiero que concluyamos este podcast hoy. Jorge Cálix es el nuevo. Jorge y su grupo es nuevo. Ellos, cualquier paso que den en falso, se los lleva a putas. Por eso Jorge está callado. Él está callado ahí, aguzmado, esperando haciendo los mandados para poder ganarse el favor de ser el próximo candidato. Es correcto, pero él quiere ser el próximo candidato y reventarse al pollero. Por eso está tan cerca del pollero. Sí. Es su amigo. La facción del pollero, que es otra facción, que es minoritaria, pero hay gente de influencia ahí metida. Está el lado oscuro, que son los golpistas, que quieren venganza contra Mel y Rixi porque les jodieron el partido cuando el golpe y porque ellos dieron el golpe. Está el narralismo, que es una corriente fuerte de 200, 300 mil seguidores. Narrala tiene un colchón de seguidores. Es más que realmente Narrala es más que el Partido Liberal. Sí, es correcto. Sí, porque no crea el Partido Liberal que esos 1.300.000 votos que tiene ahorita piensen que es su base, sí, para nada. Que no cometa el error que cometimos nosotros, es eso en efecto. Llevo 3, 4 facciones, ¿va? Y está la otra facción que son como todo este montón de fascistas y psicópatas, narcisistas que metieron como Rashid Mejía, toda esta gente estúpida, hueca, que no tienen ningún tipo de descripción. Van a ser las prostitutas de los cachurecos. En cuanto formen el Congreso, se van a pasar al Partido Nacional. Porque eran cachurecos de corazón. Sí. Entonces, ese partido está fragmentado. No tiene la capacidad de maniobra. Solo los alcaldes tienen la capacidad de paralizar el país en una acción de protesta para radicalizar la voluntad democrática. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces, llegamos al 30 de diciembre. El 30 de diciembre, la Constitución dice que se tiene que nombrar a un ganador. Marlon Ochoa no va a firmar esa resolución si el ganador es Narria Furazabla. Y, ojo, no lo firma porque es un acto ilegal firmarlo. O sea, la Constitución lo ampara a él. Sí. Número 2. Si no se firma esa declaración, el bipartidismo ya tiene una opción. Es otro chambre que me pasaron. Ajá. De que ellos ya tienen una opción legal. Porque la derecha tiene muy buenos abogados. Y el que hace la ley hace la trampa. Entonces tienen listo Hay todas las facultades de ellos. ya la opción. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si ellos sacan eso? Ya hoy, estamos en domingo hoy. Sábado, domingo, el viernes, la ENAC dijo en la tarde que ellos no van a publicar la Gaceta. No van a publicar en la Gaceta una resolución en la que no esté la firma de los 3 consejeros. Previniendo esto que quiere hacer el bipartidismo. Entonces, la Constitución es clara y dice que se debe publicar en el diario oficial La Gaceta. Sin Gaceta no hay presidente electo. Punto. Eso abre el abanico para una crisis constitucional de poder. Pero yo creo que será como material para el próximo podcast porque todos los días pasan cosas en Honduras y esto se va a poner fuerte. Pero yo solo quiero dejar Diego, algo bien claro que el Libre posicionó esta semana. Y es que si hay una estructura organizada en todo el país, es Libertad y Refundación. Claro. Y lo vimos con el asalto a Casa Presidencial, que en otros países esos asaltos en estos últimos años han sido para derrocar gobiernos. Ahí lo que vimos fue un asalto a Casa Presidencial diciendo, aquí vamos a proteger la voluntad del pueblo. No, entonces, cualquiera fuerza extranjera e interna que quiere destruir la voluntad popular, sepa que hay un pueblo organizado. Los 3 desvisados son del Libre. Ese es un mensaje claro de la embajada. Es como, ustedes están al control del Estado. Le acaban de quitar el permiso al presidente del Poder Legislativo para que no vaya a Estados Unidos, siendo europeo. O sea, eso es una cosa, una canallada. Pero bueno, cosas. Mira, yo no sé qué... a mí me da miedo pensar qué va a pasar el 30 de noviembre. Yo siento... De diciembre. Perdón, sí, el 30 de Ya pasó el diciembre. 30. Yo... No fue bien. A mí lo que me dicta el corazón es que no debería haber declaratoria. Lastimosamente, los resultados electorales te deslegitiman para decir, no, hay que ser nula. Es que nosotros somos como el meme del niño con el Nintendo. Que están Exacto. jugando a sus hermanos mayores y al niño le quitan el cable y solo está con el control Sí, ahí. entonces, riñando. no tenemos el respaldo popular, eso es una realidad, no tenemos el respaldo popular para hacer lo correcto que debería ser repetir las elecciones. ¿Paralizar este país? Aunque porque- tengamos todas las pruebas. Sí, porque Sí. Un poco O sea, contradictorio. el partido ganador y el candidato ganador están solos, desarticulados, no tienen la capacidad de impugnar las elecciones. No tienen. 1. 2. Aunque tienen la legitimidad, hay una indiferencia de la población para pedir que se repitan las elecciones. Entonces le toca a la institucionalidad del Estado, con los poderes conferidos por la Constitución, declarar la nulidad del proceso. Pero va a haber un bloqueo en el Congreso Nacional. La Constitución dice que el Congreso debe nombrar a un sucesor. Y el Congreso es un polvorín. Pero yo te hago una pregunta.
los votantes que votaron por Salvador, yo no te digo el liberal tradicional, Sí. ¿va? El que votó por Salvador, ellos estarían de acuerdo con la nulidad, Son a pesar de que son todo cobardes, lo que son los... cobardes. es que- No, Ellos es que hacen- no es un tema de si salen a la calle que o no, lo que pasa es pero que es un tema de ahí legitimizar cae- la ahí cae nulidad. otra vez y ellos van a legitimizar porque Ahí- tener los audios que ya lo creen, la popularidad de Marlon hacia ellos ha crecido. Lo que pasa es que ahí pasa, digo, que entonces caes otra vez en el movilizador del voto. ¿Cuándo vas a votar? O porque tenés miedo o porque tenés esperanza. Y esta vez el movilizador del voto fue el miedo. Entonces, el miedo se manifestó en contra del gobierno. ¿Va? Es correcto. En contra del libre y por tanto en contra del Del gobierno. El gobierno de mayor inversión Ese- pública de la historia. El Pero mejor lo que- gobierno en la historia de este país. Pero es lo que hay, pues Sí. eso es lo que hay. Entonces, Que no solo es en Honduras, está Sí. pasando en toda Ent- América Latina, sí. ¿verdad? entonces, ese votante de Nasrallah, lo que tiene miedo es que el gobierno se quede. Sí. Porque ese fue su movilizador de Sí. voto. Entonces, por eso te digo que es una contradicción. La institucionalidad, como bien dice Cardona, lo que debe ser es ponerlo nulo. Pero ¿qué va a pasar? Eso es... Eso no lo sabremos porque la Todavía. coyuntura cambia. Bien. Déjenme tener Navidad tranquilos. Para usted que nos está viendo aquí en la funda, le podemos decir lo siguiente. Las cosas van a ir de mal en peor. Porque la derecha fascista está de moda en América Latina. El panorama y el mapa político de América Latina está cambiando. La derecha está en Bolivia, la derecha está en Ecuador, la derecha está en Chile, la derecha fascista pinochetista. La derecha ultraderechista está en Argentina, está, si no me equivoco, En Ecuador. en Paraguay, está en Ecuador. Pronto va a ganar en Colombia por los desastres de Gustavo Petro. Y pues en Honduras está a punto de caer, ¿verdad? Entonces, esto es un problema para la democracia, es un problema para la región, pero como decía el historiador Eric Hobsbawm, América Latina es una región, es una especie de caleidoscopio en el que el pasado y el presente se configuran y los ciclos y continuidades nunca terminan de suceder. Así es que, ¿qué le recomiendo a usted? Vayamos a celebrar la Navidad, no pelee con su tía tóxica cachureca, haga las paces con su tío liberal que no sabe un culo de política y abrace a su primo de libre que huele a marihuana, porque este país es una enorme familia en la que todos tenemos que estar unidos y tenemos que querernos los unos a los otros, porque estas coyunturas al final lo que nos enseñan es que los hondureños, el pueblo y la base siempre va a superar a las cúpulas y a los partidos. La clase política siempre le va a quedar a deber al pueblo. Esta fue La Funa, José Carlos Cardona con ustedes. Nos veremos pronto porque los cagadales en Honduras no terminan nunca y de eso vamos a vivir en este podcast. Gracias por sintonizarnos. Hasta pronto. Nos vemos. Bye, 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 bye. Nos vemos. Adiós. Adiós. Feliz Navidad. Adiós. Feliz Navidad. Haga mango soplado con los mangos.